Estuve rindiendo una materia en la facultad llamada Psicología Sanitaria, lo cual me llevó a preguntarme por la relación de las personas con padecimientos mentales y la problemática de la drogadicción, y cómo éstas influyen en su situación dentro de la estructura social que muchas veces puede llevarlos a la indigencia. Desde una perspectiva crítica de la salud mental, entendemos que las personas con problemas psicológicos sufren mucha marginalización y discriminación por parte de la comunidad y sistema de salud, sin hablar del abandono del Estado. Pero si especificamos un poco más la indagación, me pregunto, ¿cómo se relacionan específicamente ciertas patologías con el consumo problemático de drogas? ¿Solo consideramos que hay una relación causal entre la vulneración de sus derechos y la patología, o podemos considerar alguna vinculación entre las patologías, algún mecanismo químico de las sustancias químicas y lo que producen en el cerebro humano? Bien. En primer lugar, ¿se relacionan ciertas patologías con el abuso de sustancias? Sí, se relacionan. Ahora, hay que especificar allí qué significa relacionan, ¿no? Por ejemplo, está altamente documentada la relación entre consumo de nicotina y trastorno de abuso de otras sustancias, como pueden ser el alcohol o la coca, principalmente, ¿sí? También está altamente documentado que aquellos sujetos con un déficit atencional mal abordado o no tratado terminan teniendo una preferencia muy particular por cierto tipo de psicoestimulantes, a menudo de índole anfetamínico, y es como si fuera una forma de autotratamiento. Esto dentro de la psiquiatría es algo que está altamente contemplado, que muchas personas que terminan desarrollando adicciones en realidad estaban intentando autotratarse de determinadas condiciones. También quienes sufren trastorno de ansiedad generalizada o algunos tipos de inhibiciones o trastornos pseudodepresivos mixtos, es común que termina usando de benzodiazepinas y o de alcohol. Después, entre psicosis y tabaco hay un montón hecho, relación entre trastornos límites, psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenia. Hay muchísima relación entre tabaco y el consumo compulsivo de tabaco y estas situaciones. Y no nos olvidemos tampoco de los trastornos de la conducta alimentaria. En algún momento yo traeré algunos comentarios de varios psicoanalistas al respecto, pero los trastornos de la conducta alimentaria ya implican un tipo de relación particular al objeto que tiene un componente justamente patológico, ¿no? Por eso es un trastorno, y allí puede haber una traducción en una adicción, ¿sí? Puede ser a diferentes cuestiones. Y a menudo acá el autotratamiento del sujeto puede no pasar necesariamente por una sustancia, termina pasando por la actividad física o el gimnasio o algo que arregle la relación al objeto. Ingesta de alimentos y la dimensión del esquema corporal. Después, ¿hay una relación causal entre la vulneración de derechos y patologías? Sí. La relación causal existe, pero no alcanza para explicar por sí misma esto, y voy a seguirlo desarrollando más adelante también. Yo, por ejemplo, durante mi transcurso por la carrera de grado en la Universidad Nacional de La Plata, tuve una materia que es excelente, es una materia totalmente espectacular, que se llama Psicología Forense. A mí me encantaban los teóricos de esa materia, y se hace ahí, en esa materia, se hace mucho hincapié en los factores psicosociales o socio-psico-bio, así ellos lo recortaban, ¿no? De alguna manera, por la importancia y darle la impronta a lo social. Ese componente que tiene la vulneración de derechos sobre distintas afecciones y cuestiones que atraviesan a los sujetos. Yo recuerdo que teniendo en consideración esto y tratando de indagar acerca de la violencia y la criminalidad, cuestiones que estábamos explorando en conjunto con teorías del orden de la criminalística, por así decirlo, yo traigo el ineludible hecho de que la exposición a plomo puede generar conducta violenta, y que además en los lugares donde había más exposición a plomo había más criminalidad. Yo cuando esto lo traje, yo nunca hablo desde la provocación o de tratar de agujerar al otro para nada. Yo lo traía como un complemento, pero ciertamente como una perspectiva que no encajaba del todo con una perspectiva puramente sociológica o social del asunto de la enfermedad mental. Sin embargo, el profesor a cargo del teórico dijo, tomó mi aporte y además dijo,
porque generó como algo eso que yo traía, ¿no? Era como una cuestión materialista que estaba trayendo relacionada a la afección mental, y muchas veces se piensa a lo social como desprendido de lo material. Más adelante vamos a revisar esto, pero lo que tengo para decirte en este instante es que el profesor tomó eso que yo dije y dijo: ¿y ustedes se piensan que los ricos están expuestos a la misma cantidad de plomo que los sectores más bajos? ¿O quienes terminan presos? Y efectivamente es así. Bien, también aplica a agua no potable, a otros metales pesados y a todas condiciones de vida que se inauguran a partir de un sistema que, como bien vos mencionás, acaba por no atender como corresponde las problemáticas de salud de la población. Después dice: ¿podemos considerar un vínculo entre las patologías o algún mecanismo psíquico y las sustancias químicas y lo que producen estas en el cerebro humano? Por supuesto que la exposición prematura a sustancias psicoactivas va a generar algún tipo de patología. O sea, puede generar, perdón, algún tipo de patología. Y acá entro de nuevo a lo mismo. Fíjate cómo retomo el aporte de ese profesor de teórico de psicología forense para yo, acá en este momento, estar haciendo este video y agregarte yo a vos y decirte: pues claro, ¿acaso un niño de clase alta va a estar expuesto a la María, a la coca o a distintas sustancias de este tipo cuando tiene 14, 13, 12, 11, 10 años? ¿Dónde es más probable que ocurra este tipo de exposición? Y si ocurre este tipo de exposición, ¿a qué está respondiendo esa exposición? ¿Es un desafío a la figura parental o es la única forma de afrontar aquello que ese sujeto en una situación de extremo desamparo está viviendo? Porque eso también, en una situación de estrés y de que uno está muy mal, ya la exposición, y aparte siendo un niño, ya la exposición a una sustancia va a tener unos efectos completamente diferentes que si sos un adulto y lo consumís en otro momento de tu vida. Siempre cuando se habla, por ejemplo, de psicodélicos, se hace un recorte y énfasis en el set y setting. O sea que tenés que estar bien y el efecto de la sustancia y del viaje va a depender de cómo te encuentres vos. Bueno, pues bien, imagínate siendo un niño y pasándola re mal encontrarte con sustancias. ¿Qué va a terminar generando? Ni siquiera está desarrollado bien tu sistema nervioso. Ni por asomo. Bien. Después, en relación a la época en la que estamos viviendo, de la marginalización, yo acá vengo a traer también como una época que, además de estar acompañada de marginalización, tiene sus inversiones en la sectarización. La abundancia de sectas de todo tipo, en la era de la compulsión, de la adicción y, en definitiva, del desamparo. Me parecen que son cuestiones importantes a mencionar. Yo en otros videos esto lo he mencionado como una época de la antisolidaridad o una época donde el que se enamora es más bien una especie de tonto, ¿no? Y aquel que toma decisiones en la vida no pensando en el dinero también lo es, y así podemos seguir indefinidamente porque es un síntoma de época muy particular. Por último, bueno, y retomando un poco algunas cuestiones que dejé atrás, ¿no? Sustancias químicas y lo que producen en el cerebro humano. Acá hay una cuestión, que es que en realidad la permeabilidad de las sustancias químicas, la configuración de ese cerebro humano, es indisociable del entorno social. Es decir, la desigualdad social no es solo desigualdad social, es desigualdad entre sistemas nerviosos. ¿Sí? Entonces, yo tengo un conflicto, de hecho esto hago mucho hincapié en mis clases, pero yo tengo un conflicto cuando alguien me dice un problema es biológico, psicológico o social. ¿Qué problema biológico no es social y qué problema social no es también biológico? Ahora, la causa última, ¿dónde está? Y bueno, en una persona, muchas veces he recomendado el documental 6 hermanos esquizofrénicos. Son una familia de 12 hijos, todos con la misma base genética, porque son hijos de los mismos padres, y aún así solo 6 desarrollaron esquizofrenia. Bueno, el documental de alguna manera explora esto, pero en definitiva, lo social está acá adentro también. La configuración de nuestro sistema nervioso es un reflejo directo de las condiciones intrafamiliares que tuvimos y de las condiciones sociales en las cuales nos encontramos. Es inadmisible pensar en un sistema nervioso que escape a los principios de la materialidad, tanto económica, inmediata y de sostén, de presentación de objetos y de todo lo que requiere un niño para desarrollarse adecuadamente. Es indisociable. O sea, el sistema nervioso no puede desarrollarse de forma independiente a eso. Entonces, como no puede desarrollarse de forma independiente a eso y es altamente interdependiente de los componentes que muchas veces se recorta de forma muy arbitraria en las disciplinas, como por ejemplo social, psicológico, cultural, biológico. No, a ver, lo biológico es cultural, lo cultural es biológico. Insisto, la desigualdad social y económica es desigualdad entre sistemas nerviosos.
La desigualdad social, por ejemplo, con el tema de exposición a plomo, agua no potable, otro tipo de patógenos y no atención a la salud, tiene secuelas directas en el sistema nervioso. Un sujeto que no puede aprender o que estuvo expuesto a metales pesados, justamente no tiene las mismas condiciones de base que uno que no lo tuvo. Así que con esto espero haberte respondido.